Participar. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Loredana Carro. Es un gusto poder compartir nuestra experiencia con ustedes en un nuevo evento del IVA. Primero vamos a comenzar contándoles sobre el contexto de Uruguay. Uruguay tiene una población de más de 3,4 millones de habitantes, en las cuales el 52% somos mujeres y el 48% son hombres. Estos son datos preliminares del censo que se realizó en el 2023. En la gráfica de la derecha van a ver la distribución de la población con los diferentes rangos etarios. De 0 a 14 años tenemos una población del 18%, de 15 a 34 años 28%, de 35 a 64 años un 38%, que es la mayor población, y más de 65 años un 16%. Si hablamos de contexto de salud, el sistema sanitario tiene como órgano rector el MSP, que es el Ministerio de Salud Pública, que es quien define las políticas sanitarias y también regula el cumplimiento de las diferentes normativas existentes. También contamos con el SNIS, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que está compuesto por 42 prestadores integrales de salud, en los cuales están incluidos tanto los públicos como los privados, y su principal digamos, motivo es asegurar la atención asistencial de las personas en todo el país, así como también la cobertura universal. Bueno, a raíz de esto, y por ello es también que nace en el 2018 HCEN, la Historia Clínica Nacional, para continuar asegurando la cobertura universal y también asegurar los servicios de salud de calidad. HCEN, la Historia Clínica Nacional, Electrónica Nacional, es una plataforma de interoperabilidad que lo que permite es, a través de una red privada, que los diferentes prestadores e instituciones de salud puedan intercambiar la información clínica. Todo esto basado mediante estándares. Definimos estándares tanto cuando definimos la plataforma, como también fueron definidos estándares al momento de interconectarnos y comunicarnos con ella. Es un modelo federado. Cada institución de salud es el custodio de la información clínica de los usuarios de salud de su institución. Lo que nos permite, lo que nos ha permitido la historia clínica es que las personas, cuando tienen un evento asistencial, ya sea en su prestador de salud o puede ser también en otro prestador de salud, por ejemplo, en un caso de emergencia, que la persona tenga que asistir a una puerta de emergencia, el médico que lo atiende va a poder ver su historia clínica de forma completa y no fragmentada. Por ejemplo, si yo voy a un prestador de salud que no es el mío por un caso de emergencia, ese prestador no solo, o sea, no vería mi historia completa, sino que va a ver mi historia completa tanto de si tuvo otras atenciones en esa puerta de emergencia como en las otras instituciones. Bueno, la evolución del sistema, tanto de HCEN como la conexión de los prestadores con HCEN, fue a partir del 2018 y tuvo varias fases. La primera fase fue la de conectividad con la plataforma HCEN. ¿Sí? Esta fase fue muy importante, se hicieron eventos y, bueno, y instancias con los prestadores para que pudieran ir conectándose a poco a la plataforma mediante pruebas. Luego la fase 2 fue la evolución de los sistemas de información. La fase 3 es la del registro de los eventos clínicos, también fue una fase muy importante. Comenzamos con los CEA nivel 1. Los CEA nivel 1 son CEAs que son el cabezal es estructurado, el CEA se divide en dos partes, ¿no? El cabezal y el cuerpo. Los de nivel 1 es el cabezal estructurado y codificado, y el cuerpo no es estructurado, es mediante PDF la información. Luego, la fase 4 fue el intercambio de los documentos clínicos. También en esa fase tuvimos eventos, pruebas con los prestadores para intercambiar los eventos entre los diferentes prestadores de salud. Y bueno, ahora estamos en la última fase, que es la fase analítica. Es una fase también muy importante, en la cual estamos pudiendo obtener información de los documentos clínicos y poder hacer análisis al respecto. En esta fase evolucionamos el CDA, pasamos de un CDA de nivel 1 a un CDA de nivel 3, en el cual el cabezal es estructurado y el cuerpo del CDA es estructurado y codificado.
Lo que nos permite esto es poder obtener, como les comentaba recién, obtener información directamente de los CDAs para poder hacer la analítica. Desde el 2022 tenemos registrados a la plataforma más de 140 millones de documentos clínicos, de los cuales un 64% son estructurados, son estos documentos que les estaba comentando que podemos sacar información para la analítica, y un 36% no es estructurado. La idea es poder de a poco ir evolucionando, y con los prestadores estamos trabajando para que este 64% se aproxime lo mejor posible al 100%. Estos documentos clínicos que tenemos ahora estructurados son los de consulta no urgente, los de consulta urgente centralizada y extrahospitalaria, el de ingreso de internación y el de imagenología. Actualmente estamos trabajando en otro CDA, que es el de laboratorio, y bueno, lo que estamos haciendo en esta instancia es una instancia que ya está definido, ya lo trabajamos con los grupos correspondientes, con especialistas, y estamos en una instancia de que los prestadores comiencen a implementarlo para poder comenzar a registrarlos en la plataforma. Cuando los prestadores registran los documentos clínicos, queríamos comentarles que se produce un proceso de validación. ¿Qué es el proceso de validación? Llega al registro, luego que el prestador lo ejecuta, lo implementa y lo registra, llega, y nosotros lo que hacemos es validamos tanto la estructura semántica como la sintáctica. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite poder asegurarnos la calidad del registro. No solo es registrar en el HCN, sino que también ahora lo que estamos tratando, y también por esta fase analítica, para poder obtener una mejor analítica, es que los registros que llegan sean de buena calidad. Y bueno, y esto lo hacemos con el proceso de validación, en el cual estamos teniendo también charlas con los prestadores y tratando con ellos de poder mejorar la codificación y el registro. En paralelo a este proceso de validación, también nosotros lo que hacemos es obtenemos la información tanto de los motivos de consulta como de los diagnósticos, y esa información la volcamos directamente en nuestra plataforma analítica. Y esto es para luego poder hacer los análisis correspondientes. Son procesos entonces que van en paralelo. Primero la validación, o sea, hacemos por un lado la validación de los documentos clínicos, y por el otro lado nosotros también estamos obteniendo determinados datos, que la idea es, en la medida de lo posible, obtener más información de los documentos clínicos, no solo los motivos de consulta y diagnóstico, sino también tenemos procesos, información farmacológica. Bueno, dependiendo del CDA hay información clave, y la idea es poco a poco ir incorporando esa información para poder hacer la analítica correspondiente. Pero en estos momentos estamos obteniendo la información de motivo, consulta y diagnóstico, y entonces la volcamos directamente a nuestra plataforma de analítica. Lo que nos ha permitido el avance en la capacidad de estructurar y codificar documentos clínicos es poder hacer un mejor análisis más profundos y precisos. O sea, en la medida que nosotros estamos evolucionando en esta codificación, en mejorar la calidad, nos está permitiendo poder tener una mejor analítica más precisa, más profunda, de mejor calidad, y bueno, y que sirva más para las diferentes opciones o los diferentes pedidos. Bueno, desde el 2022 estamos trabajando en la analítica, es que estamos trabajando en la analítica. Desde el 2020, bueno, los prestadores empezaron a enviar codificados los documentos clínicos, como les comentaba, pero desde el 2022 que comenzamos a analizarlo, y bueno, y tenemos la plataforma analítica en producción, y bueno, y diseñada y en producción. En este sentido, tenemos tres líneas de trabajo claves, que son el análisis epidemiológico, el monitoreo sanitario y el seguimiento poblacional. Cada una de ellas involucra fuentes de datos diferentes, o sea, obtenemos para cada una de ellas la información de diferentes lados, y las fuentes que tenemos actualmente son la del SIV, que es del Sistema Informático de Vacunas, que pertenece al Ministerio; la del RUCAF, que es del Registro Único de Cobertura de Asistencia Formal, que también es una fuente del Ministerio; y bueno, y luego ahora los códigos de motivos de consulta y diagnóstico, que son los que obtenemos directamente de los documentos clínicos, que era lo que les comentaba, que la idea es poder tener cada vez más información de los documentos clínicos. Respecto al análisis epidemiológico, uno de los ejemplos más destacados y de los primeros que trabajamos fue el análisis del COVID,
durante la pandemia. Fue un trabajo muy bueno y fue el puntapié para empezar con el tema de analítica, pero también implementamos otros tipos de analítica, por ejemplo, la del dengue, que utilizamos los motivos de consulta y diagnósticos relacionados directamente con esta enfermedad, o sea, tenemos un conjunto y obtenemos la información directamente de esos campos. Este tipo de análisis, este análisis epidemiológico, lo que nos permite es identificar focos de contagio y en base a eso tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. O sea, es para todo el tipo de la pandemia o casos de enfermedades puntuales que queremos detectar los focos. Con este análisis lo hemos podido hacer. Luego tenemos también el monitoreo sanitario, que bueno, esto viene a raíz que el Ministerio de Salud Pública identifica una necesidad clave, que era la de poder analizar la prevalencia de determinadas patologías crónicas, como son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión o la celiaquía. Estos datos no solo nos permiten observar cada patología de manera aislada, sino que también podemos clasificarlos según determinadas variables, como por ejemplo la fecha de nacimiento, el sexo, entre otras. Pero en realidad el verdadero valor no está solo en analizar cada condición por separado, sino en poder combinarlas para entender mejor los patrones de salud. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es combinar, hacer análisis de cuántas personas tuvieron, por ejemplo, determinadas consultas, tanto por diabetes como por hipertensión, en una ventana de tiempo determinado. Y este tipo de análisis nos permite ver la realidad de los pacientes de manera más integral. Y bueno, y luego tenemos seguimiento poblacional, que a diferencia de las otras líneas de trabajo, donde se analizan los datos en conjunto, como les comentaba, sin tener en cuenta cada persona, en gestión de salud poblacional, en el seguimiento poblacional, para obtener los datos a analizar, es necesario pararnos en un individuo. Un individuo que en realidad nosotros no sabemos quién es, pero que cumple determinadas características. Y de esta forma analizamos su comportamiento con respecto a determinado esquema o control de salud. El resultado de este análisis individual es el que se toma para estudiar en forma global a la población. Como estrellas de este proyecto tenemos aquí el PAI, son los proyectos que trabajamos, que es el PAI, el Plan Ampliado de Inmunizaciones, y el de HPV. Para comentarles a grandes rasgos lo que era PAI, en PAI nos tomamos como foco a los niños menores de 5 años. La fuente no fue en este caso ni la de motivo de consulta y diagnóstico que obtenemos de los documentos clínicos, sino que fue la del SIV, lo que le comentaba anteriormente, del Sistema Informático de Vacunas, y también del esquema de vacunación. Esas son las fuentes que nos tomamos, el SIV y el esquema de vacunación. Y el objetivo principal en este caso era analizar si las vacunas que forman parte del esquema para estos niños fueron dadas en forma oportuna, no oportuna, o si directamente no fueron dadas. Y bueno, y ahí obteníamos un análisis. Para todos estos casos, todos estos proyectos, nosotros nos definimos dashboard para la forma de visualización y también para poder realizar un mejor análisis. Y en estos dashboards nosotros lo que hicimos es diseñar gráficos de barras. Por ejemplo, ese que estamos visualizando es de PI, estos tres ejemplos que le vamos a mostrar son de PI, gráficos de barras. También generamos mapas para geolocalización, en el cual con determinados colores ahí podíamos ver la cantidad de casos, y también gráficos de torta para poder ver bien los porcentajes. Ahora le doy la palabra a mi compañera Sabrina. Hola, buen día para todos. Bueno, ahí Lore nos contaba un poco sobre los proyectos a los que estuvimos trabajando y ahora en esta parte yo quería contarle un poco sobre la experiencia trabajando con estos datos. Cuando todo comenzó durante la pandemia, el trabajo se hizo con un esfuerzo muy grande, pero con poca estrategia y coordinación. Esto fue debido a la emergencia sanitaria y a la necesidad de tener la información en cada momento y en tiempo real. Esto nos dejó sin duda una enseñanza muy importante que fue, si queremos trabajar en que los procesos sean sostenibles en el tiempo, necesitamos una gestión y gobernanza de datos sólida. Entonces, este último año y medio estuvimos trabajando justamente en eso
en establecer las bases técnicas y organizativas que garanticen que los datos sean seguros, confiables y útiles. Para dar un poco de contexto, el Ministerio de Salud de Uruguay tiene la gobernanza sobre lo que es el dato clínico, pero nosotros, desde Salud Digital, asumimos la gobernanza técnica. ¿Qué es esto? Quiere decir que definimos roles, responsabilidades y procesos para identificar quiénes intervienen en el ciclo de vida del dato desde la generación del dato hasta el momento del análisis. Y cómo asegurar así la seguridad, la trazabilidad y la calidad de la información. Para trabajar en esto nos apoyamos en un marco de referencia, que es el marco de referencia de DAMA, que nos sirvió como punto de partida para saber cómo estructurar el trabajo, en qué puntos poner más foco, enfatizar más y ponerle más atención para lograr esta buena gestión de los datos. Los puntos más importantes son los que aparecen ahí en pantalla, que son la gobernanza, para definir las reglas y responsabilidades en base a una arquitectura de datos organizacional. Luego, por otro lado, tenemos la seguridad, donde nosotros trabajamos en la anonimización de los datos, porque estamos trabajando con información poblacional y no queremos identificar a las personas de manera individual. Pero también para garantizar esta seguridad necesitamos proteger los datos desde el momento en que se diseñan los procesos, auditando los accesos a los diferentes puntos por donde viaja la información y conociendo cómo viaja esa información. No es solo anonimización, sino que hay que tener una visión más amplia de la seguridad en el diseño de todos los procesos que están involucrados dentro de lo que es la recolección, la depuración y la analítica de los datos. Por otro lado, lo que refiere a metadatos, nos sirve para documentar los datos, el origen de los datos y dónde y cuándo se ejecutan los procesos y las transformaciones. Este punto es sumamente importante para entender el linaje de los datos desde el origen hasta la etapa de analítica. Y además, los metadatos son muy importantes para que los proyectos de datos sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que cualquier persona venga a trabajar con esto, el día de mañana no estamos nosotros, viene otra persona, y pueda entender cómo es el funcionamiento y dónde encontrar cada etapa del proceso, en qué lugares buscar y cómo funcionan los procesos. Este punto nosotros lo estamos incorporando con una herramienta, aún nos queda mucho camino por recorrer y mejorar, pero queríamos enfatizar que es un punto clave a tener en cuenta cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos. Por otro lado, lo que refiere a la calidad, para garantizar la coherencia y confianza de los datos necesitamos que los datos sean de calidad. Nosotros ahora estamos trabajando en lo que es calidad de los documentos clínicos, como mencionaba un poco Loredana. Eh, ¿Qué miramos de los documentos clínicos? Que las fechas estén correctas, que los documentos estén bien identificados, que tengan una ontología de documentos correcta, que los diagnósticos estén bien codificados. Y con esto no nos referimos a que el diagnóstico esté bien o esté mal. Nos referimos a ver determinadas características donde podamos ver si la codificación puede mejorar en cuanto a qué tan específico es el dato que ingresa el médico. Y bien, estas son métricas que definimos como línea de base el día de hoy y, y se está trabajando en conjunto con el ministerio y apoyo a los prestadores para ir mejorando esa calidad de los datos desde el momento en que se registra. Dale el siguiente nomás, Lore. Bien, ahora veremos desde el punto de vista técnico dónde se encuentra la plataforma de datos o plataforma de analítica que mencionaba Loredana y cómo trabajamos en ella. Acá podemos ver un esquema de lo que es la plataforma de salud, que es la infraestructura central donde se integran todos los sistemas del ecosistema de salud. En la parte superior se pueden ver los servicios principales, que son el registro nacional, que es donde se guarda la metadata de los documentos clínicos, es decir, se tiene información de fecha de registro, un puntero hacia dónde se tiene que ir a recuperar el documento y, por ejemplo, la ontología, cuáles son los ejes 1, 2 y 3 de ese documento clínico para poder identificarlos. Por otro lado, tenemos el INUS, que es el Índice Nacional de Usuarios de Salud. Luego tenemos los mecanismos de acceso y privacidad,
por el acceso a la información clínica por parte de los médicos. Y además tenemos otras soluciones y servicios centralizados como es el DNMA, que es el Diccionario Nacional de Medicamentos, y el validador central. Todo esto se comunica a través de una red privada de datos y a través de la PDI, que es la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Luego, más abajo, tenemos lo que refiere a los prestadores. Cada prestador tiene su sistema de información, su GIS, que se conecta a la plataforma mediante un componente que llamamos appliance de salud. Ese appliance actúa como intermediario que facilita la conectividad del prestador con la plataforma de salud. Además, el prestador tiene sus repositorios de documentos clínicos que permiten que la información clínica esté disponible desde otros puntos de atención para garantizar la continuidad asistencial del paciente. Bien, hasta acá es lo que definimos como plataforma de salud. Ahora, a partir de la experiencia, ahora en esta parte, a partir de la experiencia de COVID, surgió en paralelo lo que es el concepto de la plataforma de datos, o plataforma de analítica, o data lake, que le llamamos nosotros también. Esta plataforma es una solución transversal que es gestionada por AGESIC, que brinda servicios y herramientas a sus diferentes clientes para realizar analítica de datos. Salud Digital es uno de los principales clientes de esta plataforma, pero la plataforma también da soporte a otros dominios del Estado. Y esta plataforma o data lake es la que nos permite manejar los grandes volúmenes de información de diferentes fuentes, formatos y de manera segura y escalable. El data lake, como podemos ver ahí arriba a la derecha, está estructurado en 3 zonas. Estas 3 zonas son la zona de stage, que es la zona inicial donde llega el dato bruto y se aplican procesos de estandarización para luego pasar a la zona de refinamiento. En esta zona de refinamiento es donde se aplican procesos de normalización, depuración y controles de calidad para dejar los datos preparados para los diferentes proyectos de analítica y exploración. Y por último, tenemos la zona de analítica, que es donde los datos están listos para comenzar los análisis. Las ingestas se realizan con la herramienta Apache NiFi, que es donde se definen los flujos de los datos para la recolección de las distintas fuentes para luego ser volcadas al data lake. Luego, para el análisis utilizamos Jupyter. Para la visualización de los tableros utilizamos Superset. Y para la gestión de metadatos, Apache Atlas, que nos da la trazabilidad completa del dato. Nosotros tenemos diferentes fuentes, pero una de las fuentes principales es la información clínica que registran los prestadores. Entonces, ¿cómo recolectamos esa información? Un poco lo que comentaba Lore al comienzo. Cada vez que ocurre un evento asistencial de los prestadores, ese documento, que tiene que ser un CDA estructurado y codificado, pasa por el appliance. Una vez que pasa por el appliance, ahí se realizan unos controles de estructura y semántica, que es para hacer un check primario de calidad, y de ahí se toman los datos necesarios para el análisis. Es decir, en este momento estamos utilizando el motivo de consulta, el diagnóstico, las fechas, y a futuro la idea es comenzar a tomar la información sobre la medicación que se encuentra codificada también en el documento clínico. Todos estos datos quedan en un formato JSON. Y lo que se hace es volcar esos JSON a un repositorio intermedio, que ahí en la imagen aparece como SFTP, y para luego que esa información sea tomada como ingesta hacia el data lake. Esto sucede en cada uno de los prestadores de salud. También se ingresa, además de esta información clínica, todo lo referente a la metadata del Registro Nacional, porque se usan para algunos contextos o algunas analíticas que realizamos. Y además, por otro lado, tenemos fuentes del Ministerio de Salud Pública, que tenemos información del registro de usuario, llamado RUSNIS, que tiene información de las afiliaciones, información demográfica, y por otro lado tenemos lo que son las inmunizaciones. Todo esto lo utilizamos para realizar todos los proyectos que mencionaba Loredana al comienzo. El objetivo de este diagrama es mostrarle la capacidad y el poder ingestar y recolectar información de diferentes fuentes para luego en el data lake poder hacer los cruces necesarios para la analítica. Y un poco hasta ahí fue la explicación
técnica de lo que es la plataforma. Y bueno, hasta ahora nosotros hemos trabajado en la mayoría de los análisis con análisis descriptivos, es decir, análisis que nos muestran cómo está la población hoy. El desafío que nos proponemos es comenzar a trabajar hacia una analítica predictiva. Para esto, la idea es incorporar modelos de aprendizaje automático que nos ayuden a anticipar y a mejorar la toma de decisiones. ¿A qué apuntamos con esta analítica predictiva? A capacidades en tres niveles: políticas de salud para orientar estrategias y recursos, investigación para aprovechar la evidencia disponible y la parte asistencial para generar alertas o apoyo en la práctica clínica a los médicos y a los usuarios de salud. Para llegar a esto, como ya mencionamos en toda la presentación, es un poco el foco también, estamos trabajando fuertemente en mejorar la calidad de los datos y en consolidar también una infraestructura que nos permita aplicar técnicas de aprendizaje automático con confianza. Y bueno, el objetivo final es que los datos no solo sirvan para mirar el pasado, sino también para anticiparnos al futuro, detectar patrones y actuar ante problemas antes de que se agraven. Y sin duda, para todo esto, es necesario tener una buena calidad. Si nosotros no tenemos una buena calidad de los datos, todos los procesos y análisis que podamos hacer, que pueden ser enormes, no sirven para nada porque la calidad del origen del dato en sí, si no es correcta, los análisis que vamos a hacer no van a ser correctos entonces, para eso. Entonces, por eso ponemos mucho foco en lo que es la calidad y bueno, fue un poco en lo que nos enfocamos también para esta presentación. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta acá fue nuestra presentación. Ahora quedamos abiertos a preguntas que puedan surgir.